Antonio, escribe un ensayo de por qué Elliot Alderson es un eneatipo 5 conservación. ChatGPT. Elliot Alderson, el personaje principal de la serie Mr. Robot, es un claro ejemplo de un eneatipo 5 en su subtipificación de conservación. Este análisis detallado del personaje se basará en los elementos clave que definen este eneatipo según la teoría del eneagrama, especialmente las características del subtipo conservación, y cómo éstas se manifiestan en la psique y comportamiento de Elliot. 1. El retiro hacia el mundo interior. El eneatipo 5 conservación se caracteriza por un profundo instinto de protección de sus recursos internos, lo que lleva a un aislamiento deliberado del entorno. Elliot refleja esto de manera notable. A lo largo de la serie, su desconexión con las personas a su alrededor es evidente. Evita el contacto social, rara vez busca apoyo emocional y se siente incómodo en interacciones cotidianas. Prefiere interactuar con los demás a través de pantallas y tecnología, utilizando la programación y la piratería informática como medio para crear un castillo interior en el que se refugia de las demandas del mundo exterior. Esta búsqueda de refugio y autosuficiencia, a menudo en forma de reclusión, es típica del 5 conservación, ya que este subtipo busca proteger su energía mental y emocional ante el temor de verse invadido por las demandas del mundo exterior. Elliot se aísla física y emocionalmente para evitar el agotamiento de sus recursos internos, una manifestación clara de la defensa del 5 conservación. Esta retirada no es solo física, sino también psicológica, ya que utiliza su intelecto y su habilidad para la programación como barreras entre él y el resto del mundo. 2. Autonomía extrema y autosuficiencia. El miedo básico del eneatipo 5 es el de ser incompetente o de no tener los recursos suficientes para lidiar con la vida. En Elliot, esto se traduce en una necesidad casi compulsiva de controlar y manejar sus entornos por sí mismo. Se muestra reacio a confiar en los demás, y prefiere resolver los problemas por su cuenta, en un acto de autosuficiencia exacerbada. Esto va de la mano con su profunda sensación de que el mundo es caótico, y no se puede confiar en nadie. La forma en la que utiliza la piratería informática como medio de control también es una señal clara de este tipo. A través de su conocimiento técnico, y su capacidad para manipular el mundo digital, Elliot construye una realidad en la que puede mantener una autonomía total. Incluso su lucha interna con Mr. Robot refleja su deseo de mantener el control y no ceder espacio en su psique. 3. Observación desde la distancia. El 5 conservación tiende a observar la vida desde una distancia segura, evitando el compromiso emocional y social. Elliot es un observador meticuloso de la realidad, analizando a las personas y los sistemas desde una perspectiva racional, sin involucrarse directamente. En su trabajo como ingeniero de ciberseguridad y hacker, Elliot mantiene una relación distanciada con los problemas y las personas, lo que le permite actuar desde las sombras sin exponerse demasiado. Esta distancia es una estrategia de conservación de energía, típica del subtipo de conservación, que le permite estudiar y analizar sin verse involucrado emocionalmente. Además, esta distancia emocional se refleja en la relación que tiene con los demás personajes de la serie, como Angela, Darlene y su terapeuta. Aunque tiene vínculos con ellos, evita una conexión emocional profunda y prefiere mantener interacciones mínimas, siempre desde la superficie. 4. Compulsión por acumular conocimiento y habilidades. El eneatipo 5 conservación tiene una tendencia a acumular recursos, pero en el caso de Elliot, esos recursos son intelectuales. Su vida gira en torno a adquirir conocimiento y perfeccionar su habilidad en la programación y el hacking, herramientas que utiliza para navegar en un mundo que percibe como hostil. Esta acumulación de conocimiento es tanto una forma de defensa como una fuente de seguridad, ya que le permite estar preparado ante cualquier eventualidad. La forma en la que hackea a los demás y desentraña los secretos del sistema refleja su deseo de dominar el entorno a través del entendimiento y el control. Esta compulsión también se manifiesta en la meticulosa planificación de sus ataques cibernéticos y su capacidad para anticipar movimientos antes de que ocurran. Elliot, como buen 5 conservación, no se lanza a la acción sin un plan cuidadoso y sin haber considerado todas las variables posibles. Este enfoque detallado y metódico es clave en su carácter. 5. Miedo a la invasión emocional. Una de las características más marcadas del 5 conservación es su miedo a ser invadido, tanto emocional como mentalmente. Elliot tiene una paranoia constante sobre ser descubierto, manipulado o controlado, lo que le lleva a desconfiar incluso de las personas más cercanas a él. Su relación con Mr. Robot es un reflejo de este miedo, ya que siente que esta figura es una invasión en su psique, un intruso en su mente que intenta dominarlo. Esta dinámica interna ilustra el miedo básico del 5 conservación a perder el control sobre sus recursos mentales y emocionales. La desconfianza extrema hacia las instituciones, el gobierno y las corporaciones también se conecta con este miedo.
Elliot ve en estos sistemas una amenaza a su independencia y un intento de invadir su mente y sus principios, lo que lo lleva a desarrollar una postura antisistema y de lucha contra las estructuras de poder. 6. El conflicto con la realidad externa. Elliot tiene una lucha interna constante entre su deseo de mantenerse aislado en su mundo interior y la necesidad de actuar en el mundo externo. Esta disonancia es típica del 5 conservación, que a menudo se siente obligado a interactuar con el mundo, aunque lo haga de forma desconfiada y reacia. En el caso de Elliot, su involucramiento en los ataques cibernéticos contra Evil Corp es tanto un acto de resistencia como un intento de proteger su mundo interno de la invasión corporativa. Sin embargo, cada vez que se ve forzado a actuar en el mundo exterior, paga un precio emocional y mental, lo que refuerza su deseo de volver a su refugio interior. 7. Temor a la dependencia. Finalmente, el 5 conservación teme volverse dependiente de los demás, ya que esto lo haría vulnerable a las demandas de los otros. Elliot evita cualquier tipo de dependencia emocional, social o física, y muestra una resistencia feroz a la posibilidad de que alguien entre en su mundo. Este miedo a la dependencia es evidente en su relación con Angela, Darlene y su terapeuta. Aunque estos personajes intentan acercarse a él, Elliot responde con distancia y resistencia, prefiriendo mantener su independencia incluso cuando está al borde del colapso. Conclusión. Elliot Alderson encarna las características fundamentales del eneatipo 5 conservación: el retiro hacia el mundo interior, el deseo de autonomía extrema, la observación desde la distancia, la acumulación de conocimiento como recurso vital, el miedo a la invasión emocional, y el temor a la dependencia. Su lucha por mantener el control sobre su vida y su psique refleja las dinámicas profundas de este subtipo del eneagrama. Elliot no solo es un ejemplo claro de un 5 conservación, sino que su viaje a lo largo de la serie también resalta las luchas internas y los retos emocionales que este eneatipo enfrenta al intentar interactuar con un mundo que perciben como invasivo y caótico. Antonio, Claudio Naranjo describe al E5 conservación como alguien que se esconde en un metafórico castillo mental, levantando barreras para proteger su espacio privado. Este tipo experimenta mucha tristeza, sufrimiento y nostalgia, pero no enfrenta estas emociones directamente. Prefiere evitar las confrontaciones y no muestra su lado asocial. Es una persona internamente rebelde que busca privacidad, pero le cuesta comunicarse y fluir en interacciones sociales. Tiende a ser el más tímido, torpe socialmente y el más evasivo de los eneatipos 5. Además, está desconectado de su cuerpo. El enojo en estos individuos es percibido como algo sucio, lo que les hace reprimirlo. En general, sienten cierto desdén por los demás, adoptando una postura de misantropía o desprecio hacia la mayoría de las personas. Explica cómo esta descripción encaja con Elliot Alderson. ChatGPT. Aplicando la descripción de Claudio Naranjo del eneatipo 5 conservación al caso de Elliot Alderson, podemos observar cómo el personaje de Mr. Robot encaja perfectamente en esta caracterización. 1. Escondido en un castillo metafórico. Elliot se encuentra, desde el principio de la serie, escondido en su propio castillo interior, que en su caso se traduce en su mundo digital. Al igual que el E5 conservación, construye gruesas paredes entre él y los demás, prefiriendo interactuar a través de interfaces tecnológicas en lugar de relaciones personales directas. En su trabajo como hacker, Elliot crea un espacio privado donde puede observar sin ser visto y manipular sin ser manipulado, una clara manifestación de su deseo de esconderse del mundo externo y sus demandas. Este retiro voluntario es reflejo de su inhabilidad para confrontar los conflictos emocionales y sociales. Elliot no enfrenta abiertamente las situaciones que lo incomodan o le producen sufrimiento. En su lugar, elige la evasión, usando la tecnología como escudo. Esto es particularmente evidente en cómo maneja su relación con los demás personajes. Mantiene la distancia y, aunque parece preocupado por ellos, no está emocionalmente disponible ni capaz de establecer vínculos profundos y directos. 2. Más tristeza, más sufrimiento, más anhelo. Elliot está plagado de una profunda tristeza y sufrimiento, aspectos que definen su existencia a lo largo de la serie. Su vida se desarrolla en medio de una desesperación existencial, donde la desconexión emocional es su refugio, pero también su mayor fuente de dolor. Siente un anhelo por algo más allá de la fría realidad que enfrenta, un deseo de justicia o de orden, pero se ve atrapado en su incapacidad para salir de su refugio personal. La nostalgia es un componente clave de su carácter, especialmente en la forma en que rememora su infancia y los tiempos anteriores a la muerte de su padre, cuando su vida aún tenía un sentido de conexión. Este anhelo por un pasado perdido encaja con la tendencia del E5 conservación a sumirse en la nostalgia y el sufrimiento, pero sin saber cómo confrontar esos sentimientos de manera directa. 3. Escondido por su inhabilidad para confrontar. Elliot evita activamente las confrontaciones.
Ya sea en su vida personal o en su lucha contra Evil Corp, rara vez aborda las situaciones de manera frontal. Su estrategia es el distanciamiento emocional y el control desde las sombras, utilizando su habilidad en la programación para manipular la realidad sin tener que interactuar directamente con ella. Esta inhabilidad para confrontar se debe, en parte, a su torpeza social, otro rasgo clásico del 5 conservación. Su torpeza social se manifiesta claramente en sus interacciones con personajes como Angela o Darlene. No sabe cómo expresar sus sentimientos o comunicarse de manera fluida, lo que lo lleva a retirarse más profundamente en su propio mundo. 4. Tímido y torpe socialmente. Elliot muestra una timidez abrumadora y una falta de habilidad para fluir en conversaciones o situaciones sociales. Cada interacción con otras personas parece costarle un enorme esfuerzo emocional, y a menudo prefiere evitar el contacto social, lo que lo hace ver como asocial y distante. Esta torpeza social lo aísla aún más, ya que prefiere no mostrarse vulnerable o incapaz de mantener una conversación normal. Esto refleja el deseo del E5 conservación de proteger su espacio privado y evitar la exposición social que percibe como peligrosa. 5. El más evitador. Claudio Naranjo describe al 5 conservación como el subtipo más evitador del eneatipo 5, y Elliot es una representación extrema de esta evitación. Prefiere las sombras, el silencio, la distancia emocional. Incluso cuando está involucrado en situaciones de alta tensión, como los ataques cibernéticos que realiza contra Evil Corp, lo hace desde un lugar de aislamiento. No participa activamente en la realidad. En cambio, manipula el mundo a distancia. La evitación también se manifiesta en cómo maneja sus propios traumas y emociones. Elliot evita enfrentarse a su pasado, a sus emociones no resueltas sobre su familia, y a su propio trastorno mental. Prefiere mantenerse desconectado de estos aspectos de su vida, encapsulándolos dentro de su mente en lugar de confrontarlos abiertamente. 6. Desconexión del cuerpo. La desconexión con el cuerpo es un tema recurrente en Elliot. Es común verlo ajeno a sus propias necesidades físicas o emocionales, reflejando la disociación típica del E5 conservación. En varios momentos de la serie, Elliot parece estar desconectado de su propio sufrimiento físico, viviendo más en su mente y en su realidad virtual que en el mundo físico que lo rodea. Esta desconexión también se refleja en su desprecio por las interacciones corporales y emocionales, prefiriendo la distancia en lugar del contacto. 7. Misantropía y desdén generalizado. El desdén de Elliot hacia los demás mortales se ve en su misantropía latente. Aunque en el fondo siente compasión por las personas que ama, tiende a ver a la mayoría de la humanidad como manipulada, controlada o inconsciente de la verdad. Esto genera en él un profundo resentimiento y rechazo hacia la sociedad en general. A lo largo de la serie, expresa desconfianza hacia la mayoría de las personas y las instituciones, alineándose con el típico misántropo que se aparta del mundo y lo observa con desdén. 8. El enojo como algo sucio. Como bien señala Naranjo, los E5 suelen tener dificultades con el enojo, y esto también se aplica a Elliot. En lugar de expresar abiertamente su enojo, lo reprime, internalizándolo hasta que se manifiesta de maneras distorsionadas. En lugar de confrontar a quienes lo han lastimado, se retrae y actúa desde las sombras, dejando que su enojo se manifieste en actos indirectos, como los ataques cibernéticos que realiza. Este enfoque es coherente con la idea de que el enojo es percibido como algo sucio, que no debe ser expresado abiertamente. A pesar de su rabia contra el sistema, Elliot rara vez explota o expresa su enojo de manera directa. En cambio, lo canaliza en acciones subversivas, lo que refleja su lucha interna con esta emoción. Antonio, sigamos con otro pasaje de Naranjo. El E5 conservación muestra claramente la necesidad de retirarse, una característica presente en todos los subtipos del E5. En este caso, la pasión por encontrar refugio implica erigir altos muros que lo aíslen de un mundo invasivo, protegiendo su pequeño mundo interior. La autoconservación se manifiesta en su inclinación al retiro, como si buscara refugio en una cueva. Este subtipo limita sus necesidades y deseos, pues cada deseo podría implicar dependencia. Al igual que otros subtipos de conservación, el E5 conservación se centra en la supervivencia y lo tangible, aferrándose a objetos y a su espacio personal. Sin embargo, como el E5 es el más mental de los eneatipos, su mayor refugio se halla en el constante pensamiento y la reflexión sobre cómo sobrevivir y vivir, minimizando las perturbaciones externas. ChatGPT. Aplicando este pasaje de Claudio Naranjo al análisis de Elliot Alderson como eneatipo 5 conservación, podemos profundizar en varios aspectos de su psicología y comportamiento que están alineados con esta necesidad de refugio y la autoconservación extrema. 1. La necesidad de retirarse y encontrar refugio. Elliot personifica la necesidad de retirarse que es tan característica del E5 conservación. A lo largo de la serie, observamos cómo él crea un refugio mental,
construyendo barreras que lo separan de las demás personas y del caos que percibe en el mundo exterior. Este refugio no es solo un espacio físico, como su apartamento solitario, sino también un espacio mental y digital donde puede estar a salvo. En la mente de Elliot, las interacciones con el mundo pueden invadirlo y desgastarlo, por lo que prefiere esconderse en su propia cueva mental y emocional. Elliot utiliza la programación y la piratería informática como una forma de mantenerse aislado y en control, al mismo tiempo que protege su pequeño mundo interior. Este espacio privado y secreto es donde se siente más seguro, un lugar donde puede procesar el mundo desde la distancia sin comprometerse emocionalmente con él. Esto se alinea perfectamente con la descripción de Naranjo sobre L5 conservación, que erige altos muros para protegerse de un mundo que puede invadirlo. 2. Autoconservación y limitación de deseos. La autoconservación extrema de Elliot se manifiesta en su estilo de vida minimalista, y en la limitación de sus deseos y necesidades. Al igual que los E5 conservación, Elliot busca vivir con lo mínimo necesario para evitar cualquier dependencia que lo haga vulnerable. No busca riquezas, estatus o reconocimiento. De hecho, evita cualquier tipo de deseo que pueda llevarlo a la interacción con el mundo exterior. Para él, cada deseo adicional es un riesgo de perder su independencia, lo que podría exponerlo a influencias externas que no puede controlar. Este rasgo es clave en la mentalidad del E5 conservación. Elliot siente que al limitar sus deseos, limita también las perturbaciones externas que podrían desestabilizar su frágil equilibrio mental. En lugar de buscar gratificaciones inmediatas o conectar emocionalmente con los demás, su vida está estructurada alrededor de la autoconservación, con el objetivo de mantenerse a salvo de la invasión emocional o social. 3. Apegado a lo concreto, a los objetos y al espacio personal. En el caso de Elliot, su apego a lo concreto y a su espacio personal es evidente. Su apartamento es un refugio físico que refleja su necesidad de protección y aislamiento. Pasa gran parte del tiempo encerrado allí, solo con su computadora, el objeto más importante en su vida, que le proporciona una sensación de control y seguridad en un mundo que percibe como caótico e impredecible. Además, la relación de Elliot con los objetos y el espacio personal refleja su intento de controlar las influencias externas. Cada interacción con el mundo físico está cuidadosamente medida y controlada, ya que cualquier interrupción o perturbación en su espacio podría hacer que pierda el control. Incluso su interacción con otras personas está mediada por la tecnología, lo que le permite mantener una distancia segura. 4. Refugio en el pensamiento y la reflexión incesante. Elliot encuentra su mayor refugio en la reflexión incesante y el pensamiento profundo, lo cual es característico del E5 conservación, que utiliza su mente como su mayor arma y defensa. Su constante análisis del mundo, sus planes estratégicos y su capacidad para prever las acciones de los demás reflejan cómo se esconde en su mente para protegerse de las amenazas externas. A través de su intelecto, Elliot construye un muro invisible que lo separa del mundo real, y lo protege de lo que percibe como caótico y peligroso. La programación, su habilidad más destacada, es una manifestación de este refugio mental. A través de ella, puede controlar y manipular el entorno sin necesidad de involucrarse emocionalmente. La piratería informática no solo es una herramienta de control para Elliot, sino también su refugio psicológico. Es aquí donde puede encontrar paz, ya que le permite operar en un espacio que él domina completamente, lejos de las complejidades emocionales del mundo exterior. 5. Miedo a la invasión y dependencia. Uno de los mayores temores de Elliot, como del E5 conservación, es la dependencia de los demás. Cualquier vínculo emocional o social lo hace sentir vulnerable e invadido. Es por esto que evita cualquier tipo de relación profunda o significativa, ya que teme que lo hagan dependiente, y lo lleven a perder su sentido de independencia. Las pocas veces que se permite una conexión emocional, como con Angela o Darlene, el miedo a la dependencia y la invasión es evidente. Estas relaciones lo incomodan y lo llevan a retirarse aún más en su mundo interior. Este temor a la dependencia se traduce también en su desconfianza hacia el sistema y las instituciones. Elliot percibe a las corporaciones y al gobierno como entidades que buscan controlar a las personas y arrebatarles su independencia, lo que lo lleva a rebelarse de manera subversiva y clandestina. Su lucha contra Evil Corp es, en última instancia, una manifestación de su deseo de proteger su autonomía y evitar la dependencia de estructuras externas. 6. Rebeldía interna y resistencia al sistema. Aunque el eneatipo 5 conservación tiende al aislamiento y la evitación, también puede manifestar una forma sutil de rebeldía, no necesariamente abierta, sino desde un espacio de resistencia interna. En el caso de Elliot, su lucha contra Evil Corp y el sistema capitalista es una manifestación de esta rebeldía. Sin embargo, en lugar de enfrentar al sistema de manera directa, Elliot opera desde las sombras, utilizando su conocimiento y habilidades como hacker para sabotear desde dentro. Esta resistencia es característica de los E5 conservación, quienes,
Aunque buscan refugiarse en su mundo interior, también pueden mostrar una postura crítica y desafiante hacia el mundo exterior, especialmente cuando perciben que su independencia está en peligro. La revolución que Elliot intenta liderar no es tanto un acto de confrontación externa como un esfuerzo por proteger su refugio y su autonomía frente a lo que considera una amenaza a su libertad personal. Esta estrategia encaja con el perfil de un 5 conservación que, aunque evita el contacto directo, es capaz de rebelarse desde su lugar seguro, manteniendo su distancia emocional y física. Este punto adicional refuerza la tipificación de Elliot Alderson como un E5 conservación, ya que combina el deseo de refugio con una resistencia pasiva pero firme contra el sistema que amenaza su libertad y su sentido de independencia.